Mundos paralelos. Los mundos paralelos, también conocidos como universos alternativos, realidades paralelas o dimensiones alternativas, son una idea fascinante que abarca ciencia, filosofía y espiritualidad y se ha mantenido presente en la literatura y la cultura popular. Desde la óptica científica se aborda el tema desde la física cuántica y su relación con los multiversos. Teoría de los muchos mundos, Hugh Adored, 1957. Esta teoría propone que cada decisión o evento cuántico genera un nuevo universo paralelo. Por ejemplo, en un universo eliges A y en otro eliges B. Inflación cósmica eterna. Según algunos cosmólogos, como Alan Guth, el universo es solo una burbuja dentro de un multiverso donde múltiples burbujas universos coexisten, cada una con leyes físicas diferentes. Dimensiones extras. La teoría de cuerdas sugiere que existen más de las 4 dimensiones que percibimos, 3 espaciales y una temporal, lo que podría implicar la existencia de mundos paralelos inaccesibles para nosotros. Experimental. Aunque no existen pruebas directas de universos paralelos, experimentos como los realizados en el Gran Colisionador de Hadrones buscan anomalías que podrían indicar su existencia. En la filosofía Gottfried Wilhelm Leibniz introdujo el concepto de mundos posibles, donde cada universo paralelo representa una variación de cómo las cosas podrían haber sido. Sin embargo, presenta problemas ontológicos. ¿Son estos mundos reales en el mismo sentido que nuestro universo? Filósofos debaten si los mundos paralelos son físicos, metafísicos o puramente conceptuales. Religiones y cosmología. Muchas religiones describen realidades paralelas o mundos espirituales. Hinduismo habla de múltiples planos de existencia, como el mundo físico, el astral y el causal. Cristianismo y judaísmo, el cielo, el infierno y el purgatorio pueden considerarse mundos paralelos en el ámbito espiritual. Budismo, el samsara, el ciclo de vida y reencarnación, se percibe como una serie de realidades conectadas. Esoterismo. Tradiciones como la teosofía y el ocultismo postulan la existencia de planos superiores, astrales o etéreos, accesibles mediante meditación, sueños lúcidos o viajes astrales. En la literatura clásica el tema ha sido explorado en diversos libros. Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll y las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis representan mundos paralelos con reglas propias. En la ciencia ficción hay obras como La Torre Oscura de Stephen King, donde múltiples universos coexisten y se influyen mutuamente. En el cine y la televisión hay ejemplos de estos mundos paralelos en series como Dark, que explora realidades paralelas conectadas por eventos cuánticos. En el cine, Inception, Interstellar y Doctor Strange abordan realidades alternativas desde perspectivas científicas o esotéricas. En el arte vemos también varios ejemplos. Los portales hacia otros mundos son un tema recurrente en pinturas, esculturas y otras expresiones artísticas. Desde lo psicológico podemos hablar de percepción y experiencia. Fenómenos como el déjà vu, los sueños vívidos o las experiencias cercanas a la muerte a menudo se interpretan como vislumbres de mundos paralelos. La psicología junguiana habla de los arquetipos colectivos, que podrían ser interpretados como conexiones con otras realidades. Los mundos paralelos también tienen implicaciones cognitivas. Explorar la idea de mundos paralelos puede expandir la percepción humana, fomentando la creatividad y abriendo debates filosóficos sobre la naturaleza de la realidad. Impacto cultural. Los mundos paralelos capturan la imaginación colectiva, ofreciendo narrativas que desafían las normas y expanden el entendimiento de la realidad. Generan discusiones éticas sobre cómo actuaríamos si pudiéramos migrar entre mundos o corregir errores en uno alternativo. Conexión con la tecnología. La simulación y la realidad virtual son analogías contemporáneas de mundos paralelos que pueden influir en cómo entendemos nuestra propia realidad. Conexión con lo paranormal. Algunos fenómenos paranormales, como avistamientos de seres o lugares imposibles, se interpretan como interacciones entre mundos paralelos. Los desplazamientos temporales o slips, como los casos de personas que afirman haber visitado un pasado alternativo, se vinculan con esta idea. Acceso a mundos paralelos. Prácticas esotéricas como el chamanismo, los rituales mágicos o el uso de sustancias enteógenas, ayahuasca, peyote, se describen como métodos para interactuar con estas dimensiones. Los mundos paralelos abren un debate sobre sus implicaciones éticas.
Si los mundos paralelos existen, ¿tenemos responsabilidad moral por nuestras acciones en ellos? ¿Qué sucede si una decisión en este mundo afecta a otro? La naturaleza de la realidad. ¿Es nuestro universo una simulación dentro de otro? Esta pregunta, planteada por filósofos como Nick Bostrom, vincula la idea de mundos paralelos con la hipótesis de la simulación. La idea de los mundos paralelos une ciencia, espiritualidad, filosofía y cultura, desafiando nuestras concepciones de la realidad. Aunque carece de pruebas empíricas definitivas, continúa siendo una herramienta poderosa para explorar preguntas fundamentales sobre nuestra existencia y nuestro lugar en un universo, o multiverso, potencialmente infinito.